o sea, que sea suplementada con humedad y con un 5 al 10% de dióxido de carbono. Una situación particular también, que solamente lo traigo aquí para mención, es que el principal factor de virulencia, pero para Neisseria meningitidis, que no es la que causa gonorrea, es la cápsula, ¿verdad? Pero ya los demás factores de virulencia que vamos a mencionar, sí, ya lo tienen propiamente Neisseria gonorrea, y algunos pues los comparte con Neisseria meningitidis. Quizás uno de los más importantes es que esta bacteria tiene la presencia de pilis. ¿Se recuerdan ustedes qué eran los pilis? Una especie de pelitos o vellitos que están en la periferia de la bacteria. ¿Y para qué le sirven los pilis a las bacterias? Para adherencia, exacto. Entonces ese es uno de los principales factores de virulencia, ya que se necesitan estos pilis para que la bacteria pueda adherirse sobre el epitelio. ¿Y qué tipo de epitelio? Debe de ser un epitelio que no sea ciliado, óigase bien, y que también tiene un tropismo la bacteria principalmente por el epitelio cilíndrico, así como el que se encuentra en las trompas de falopio o en el endocérvix en el caso de las mujeres. ¿Qué pasa con estos pilis? Que ellos presentan un fenómeno de variación antigénica, razón por la cual pues no se ha podido desarrollar una vacuna efectiva contra Neisseria gonorrea por esta situación. También tenemos que en su membrana externa pueden tener porinas, que eso también lo vimos en una discusión, que era eso de las porinas, y que en el caso, fíjense, de Neisseria gonorrea, ella únicamente puede expresar la porina B y se puede subclasificar en dos tipos, por B1A y por B1B, como ven allí. En el caso de Neisseria meningitidis, ella sí puede expresar las dos tipos de porinas, pero en el caso de Neisseria gonorrea únicamente la porina B. Y ya vamos a ver más adelante cuál es la importancia de este tipo de proteínas en Neisseria gonorrea. También tenemos que puede tener proteínas llamadas tipo OPA, que viene de opacidad, ya que estas proteínas le confieren esa característica macroscópica a las colonias, ya de que si las poseen estas proteínas OPA harán que las colonias pues sean opacas, ¿verdad? De ahí viene su nombre. Y otros tipos de colonias o de cepas de Neisseria gonorrea que no expresen estas proteínas de opacidad, pues presentarán colonias translúcidas. La función principal de las proteínas de opacidad o proteínas OPA es, fíjense, también favorecer la unión de la bacteria con las células epiteliales y también con las células fagocíticas como los polimorfonucleares. ¿Para qué nos interesa saber quizás qué tipo de colonia pueda generar este tipo de microorganismo? Si las colonias que se ven de Neisseria gonorrea suelen ser opacas por esta proteína de opacidad, usualmente se presentan en aquellas infecciones que son de índole localizada, como la uretritis gonocóxica en el hombre, como la cervicitis gonocóxica en la mujer, como la faringitis también, que se puede presentar en algunas situaciones, o si se presentan colonias con un morfotipo translúcido, usualmente se pueden observar en enfermedad pélvica inflamatoria en el caso de la mujer, ¿verdad? O infecciones diseminadas como la gonococcemia. Otros factores de virulencia, por ejemplo, son las proteínas de reducción modificable, que se abrevian como proteínas RMP, proteínas de superficie que son altamente inmunogénicas y que también estimulan en gran medida la producción de anticuerpos en el hospedero para neutralizar pues algunos antígenos de superficie de la bacteria. También tenemos, fíjense, de que la bacteria puede tener proteínas especializadas que pueden captar transferrina. Y esto es importante porque la transferrina es una proteína, al igual que la lactoferrina y que la hemoglobina,
¿Qué tienen en común estas proteínas? ¿Qué llevan? Hierro, ¿verdad? Como llevan hierro, la bacteria, a través de esas proteínas de unión a la transferrina o a la lactoferrina, pueden captar las moléculas de hierro que el hospedero pues tiene en esas proteínas que sirven para la transferencia de hierro en el organismo. Y esto es importante porque esta situación, el hierro, favorece pues la multiplicación o reproducción de la bacteria y le da las condiciones óptimas para que ella pueda sobrevivir en el organismo. Tenemos también otro componente de la pared celular, fíjense que es lipo-oligosacárido. Aquí le falta, aquí es una I, ahí lo vamos a arreglar después. Lipo-oligosacárido no es LPS, es LOS. ¿Se recuerdan de eso? ¿Verdad? Todas las bacterias gram negativas sabemos que tienen LPS. Esta bacteria es gram negativa, pero ella no tiene LPS, lo que tiene es ese componente que le llamamos LOS. Parecido casi estructuralmente, la única diferencia es que no tiene el antígeno O, ¿verdad?, en su configuración. Tiene la misma actividad tipo endotoxina, al igual como lo hace el LPS, ¿verdad? Y una de las principales funciones también que tiene el lipo-oligosacárido es proteger a la bacteria durante la fase de replicación. También tenemos que pueden tener proteasas de inmunoglobulina A1. Recordemos que esta inmunoglobulina es la que se encuentra preponderantemente en las membranas mucosas, y que estas proteasas lo que hacen es escindir la región de bisagra de estas inmunoglobulinas. Y otra situación bien importante también es que ciertas cepas de Neisseria gonorrhoeae pueden tener la presencia de beta-lactamasas. ¿Y qué eran eso de beta-lactamasas? Que lo vimos en una discusión. ¿Le va a conferir resistencia a la bacteria frente a qué tipo de fármacos? A fármacos beta-lactámicos. Entonces es bien importante que ustedes como médicos puedan saber si la cepa aislada de Neisseria gonorrhoeae es productora de beta-lactamasas, para saber si el antibiótico de escoge, que casi siempre suele ser un beta-lactámico para el tratamiento, pues vaya o no a funcionar. Acá es solo para que veamos así brevemente cómo es ese proceso de patogenia de la bacteria. Lo primero que debe de suceder, que es la fase de adherencia de la bacteria en el epitelio, en este caso con epitelio urogenital, que ya habíamos dicho, ese esquema tiene algo malo. ¿Qué deben ustedes ahí? Pareciera que fuera un epitelio ciliado, pero ya dijimos que no debe de ser epitelio ciliado, ¿verdad? Entonces la bacteria debe de adherirse a la superficie a través de algunas estructuras que ya habíamos dicho que le va a ayudar a favorecer la adhesión. Los pilis, y particularmente el pili tipo 4, y también las proteínas de opacidad o proteínas OPA. Entonces esas dos quizás son las dos principales adhesinas que le ayudarán a la bacteria a adherirse al epitelio. Después la bacteria obviamente va a hacer un mecanismo de competición contra las bacterias que son miembros de la microbiota, para poder colonizar e invadir el epitelio, en este caso epitelio urogenital. La bacteria puede penetrar por mecanismos de transocitosis, si ustedes ven, al interior de la célula epitelial, y a su vez también la bacteria puede liberar pequeños fragmentos de peptidoglicano, ¿verdad?, o de lipo-oligosacárido, o pequeñas vesículas de la membrana externa. Esto significa esto, ¿verdad? Vesículas de la membrana externa, y que pues todas estas situaciones van a poder estimular, ¿verdad?, en alguna manera las células presentadoras de antígenos, como células dendríticas, ¿verdad?, o también células como los macrófagos.
Cuando estén estimuladas estas células inflamatorias, pues van a liberar también una serie de mediadores químicos como algunas citocinas y quimiosinas. ¿Para qué? Para que los leucocitos, principalmente los polimorfonucleares, y particularmente dentro de esos polimorfonucleares, los neutrófilos, lleguen a la zona donde está colonizando la bacteria y fagociten a la bacteria. Y eso es una particularidad que vamos a ver con esta bacteria en el laboratorio y lo vamos a comprobar, que podemos encontrar a la bacteria sobreviviendo en el interior de estos neutrófilos. Porque la posición nos va a ayudar mucho. La posición de la bacteria nos sirve como criterio de identificación en saber si está intracelular o extracelularmente en el polimorfo nuclear. Obviamente, si vamos a ver que en ese sitio donde hay colonización bacteriana, donde se está dando el proceso infeccioso como tal, si vemos que va a haber una gran cantidad de polimorfonucleares o de neutrófilos, ¿qué se imaginan ustedes que las secreciones que se generan en este sitio, cómo deberían de ser? ¿Cómo? Purulentas, ¿verdad? Exacto, purulentas. Entonces eso es una característica primordial de este tipo de infecciones causadas por Neisseria gonorrea. Les va a quedar ese cuadro para que vean otros factores de virulencia que ya hemos mencionado y solo para que lo sepan ubicar a dónde se encuentran, ¿verdad? En relación a la estructura bacteriana, ¿verdad? Este solo me interesa acá para que igual vean estas proteínas que les digo, estas TBPA o TBPB, que estas propiamente son las que se unen a la transferrina para poderle quitar el hierro que esa molécula está transportando. Y también otras situaciones es que la bacteria debe de poseer una maquinaria enzimática que sea también capaz de poder resistir a los agentes oxidantes que están en el interior de los neutrófilos para sobrevivir intracelularmente. Ya hablando propiamente de los cuadros clínicos, vamos a ver algunas características generales de estas patologías, en particular pues de la gonorrea, que en el hombre les había mencionado, se va a manifestar clínicamente como una uretritis, y en el caso de la mujer como una endocervicitis, ¿sí? En el hombre a nivel de la uretra y en la mujer a nivel del endocervix. Ahora, el periodo de incubación, fíjese bien, en el hombre tiene un rango de 2 a 5 días. En la mujer es mucho más largo. Si más no me equivoco, ya lo vamos a ver, anda alrededor de 10 días el periodo de incubación. La sintomatología suele ser más aguda en pacientes masculinos más que en los femeninos. Y como habíamos mencionado, una de las características primordiales de este tipo de patología es que se va a presentar un exudado purulento en la uretra en el caso del hombre y en el endocervix en el caso de las mujeres. Y aparte también que va a haber disuria, que ya les explicaron qué significaba eso. Lo que les mencionaba, en el caso de las mujeres, esta bacteria tiene un tropismo particular por el epitelio cilíndrico. Y fíjense bien, las mujeres suelen ser casi siempre asintomáticas a la gonorrea, pero si hay mujeres que sean sintomáticas, ¿cuáles son los síntomas que va a presentar? Va a presentar flujo vaginal, pero que la secreción no es que se genere en la vagina. Óigase bien, ¿a dónde se está generando? En el endocervix. Esa secreción viene desde más arriba, pasa por la vagina y pues obviamente va a salir al exterior, puede salir al exterior. La disuria, el dolor al orinar, y en algunas situaciones puede acompañarse de dolor abdominopélvico.
Ya particularmente en el caso de los varones, como habíamos dicho, la manifestación clínica más habitual es que se presente como una uretritis de tipo aguda, ¿verdad? Y que esto es lo más común en la gonorrea o la infección gonocócica en el caso de los varones, que usualmente es presentada o se da por Neisseria gonorrea que tenga esa porina B1A, como les había dicho, y que son los que tienden a causar en mayor proporción los casos de uretritis leve y asintomática. La secreción uretral, que aquí se puede observar que es de tipo purulenta, es amarillenta, es sumamente espesa, ¿sí? Que usualmente suele presentarse en horas de la mañana, ¿verdad? Que se le da el nombre coloquial de gota matutina o gota militar, ¿sí? Entonces esas son las características de la secreción que sale pues obviamente en el meato urinario en el caso de los hombres. ¿Qué otra situación aparte de la misma característica de ese tipo de secreción uretral es la presencia de disuria, la de poliacuria y la urgencia miccional, que también ya les habrán explicado qué significaba eso? Y si no, pues lo van a buscar. La secreción al inicio, fíjense, a veces no todo lo que brilla es oro, sí, a veces vamos a pensar que necesariamente tiene que ser así el tipo de secreción en los individuos, en los hombres, porque al inicio suele ser más escasa la secreción y no suele ser casi como se ve acá, sino suele ser un poco a veces más hialina o mucoide al inicio, más que purulenta. Eso depende ya de los días de evolución que lleve el paciente, ¿verdad? A medida va pasando el tiempo, se va tornando más profusa, ¿verdad? Y más purulenta. ¿Por qué les digo eso? Porque por lo menos yo hace varios años me topé con un caso que realmente cuando hicimos la toma de la muestra para este tipo de paciente, la secreción no se parecía en nada a lo que ahí se tiene. Era realmente una secreción sumamente mucoide, pero hialina, no era purulenta. Cuando se hicieron los estudios, los cultivos, pues se aisló una Neisseria gonorrea, ¿verdad? Y pues cualquiera podría pensar de que a ley se debería de presentar de esa manera. En el caso siempre de los varones, ¿verdad? Fíjense bien que las manifestaciones clínicas de la uretritis gonocócica, que es esta que estamos describiendo, va a ser más intensa y más evidente que la uretritis no gonocócica, que esa se la van a explicar hoy en esta mañana, ¿verdad? Que es la causada por Clamidia trachomatis. Y antes de que se diera o estuviera un tratamiento antibiótico, ¿verdad? Como ya les había dicho, los betalactámicos en este caso, los síntomas de uretritis podían persistir, fíjense por cuánto tiempo, hasta 8 semanas, si el paciente pues no recibía un tratamiento antibiótico adecuado. Vamos a ver de que si no se da un tratamiento adecuado, pues pueden haber complicaciones como epididymitis, prostatitis, ¿verdad? Pero estas situaciones suelen ser ahora, con la era de los antibióticos, un poco más raro. Ahora, como les decía, el hombre es el que suele ser más sintomático que la mujer. Entonces, obviamente, casi siempre los hombres van a buscar ayuda médica para que se instaure el tratamiento antibiótico. Y en el caso de las mujeres, pues como la sintomatología es más leve, ¿verdad? Puede pasar por desapercibida que ella pueda tener gonorrea. Por eso esa situación a veces la mujer se considera entre comillas como una portadora. Después con calma ustedes pueden revisar las complicaciones que se pueden presentar en el paciente masculino, ¿verdad? Pero como les decía, usualmente ahora estas complicaciones son mucho más raras porque como hay terapia antibiótica, pues no se llega a esperar estas complicaciones en los hombres. Ahora, propiamente en la mujer,
que ya habíamos dicho que sería una cervicitis o una endocervicitis gonocóxica, ¿verdad? Se dice que también es una endocervicitis que se caracteriza por la manifestación de que aparece una secreción igual mucopurulenta. Obviamente la gonorrea es una infección de transmisión sexual, ¿verdad? Y se dice que puede estar, por lo menos en estudios en Estados Unidos, dentro de los primeros casos pues de ITS más frecuentes, ¿verdad? Ahora, fíjense que esta cervicitis mucopurulenta debe de hacerse diagnóstico diferencial con otros tipos de microorganismos también bacterianos que pueden causar cervicitis, como Chlamydia trachomatis y Mycoplasma genitalium. Puede coexistir con que otro tipo de infecciones, como por la vaginitis por cándida o por protozoarios como tricomonas vaginales también. Ya habíamos dicho el tipo de epitelio por el cual presenta un tropismo este tipo de bacterias, ¿verdad? En ocasiones pueden infectar las glándulas de Bartolino. A veces las mujeres infectadas por Neisseria gonorrhea, lo habitual es que a veces no presenten síntomas, pero puede haber algunas situaciones pues en el que ellas sí los pueden presentar, ¿verdad? Y que ya habíamos dicho cuáles eran esas características o esos sintomatología que puede presentar cuando la mujer realmente es sintomática. Y como les decía, como la mujer casi siempre es asintomática o sus síntomas son más leves, entonces se tarda mucho más en pedir atención médica en comparación como lo hacen los hombres. Ahora, otros síntomas pues, que se pueden presentar en menor manera, la secreción escasa que se puede presentar en la vagina, que ya habíamos dicho que proviene del cuello uterino, acompañado de la disuria, ¿verdad? Y de la uretritis que también puede presentarse en las mujeres. Aunque lo habitual ya habíamos dicho que es que sea a nivel del endocérvix. Aunque el periodo de incubación no sigue siendo muy definido, como lo dijimos en el caso de los pacientes masculinos, es lo que les decía, se cree que las mujeres pueden tener aproximadamente un periodo de incubación alrededor de los 10 días, ¿sí? Y fíjense bien que los síntomas suelen ser más agudos e intensos en el caso que haya cervicitis por clamidia. Como lo que hay que observar es el endocérvix en el caso de las mujeres, es obviamente el médico ginecólogo, ¿verdad? O el médico general, dependiendo pues cuando tenga los implementos como el espéculo para explorar lo que es el cuello uterino, se debe después de observar la presencia de esa secreción mucopurulenta que va a salir del cuello uterino, ¿verdad? Puede haber también ectopía del cuello uterino, es decir, que el cuello uterino se protruye más de lo que está hacia el exterior, en el sentido o en dirección hacia la vagina, ¿verdad? Y que hay que hacer diagnóstico diferencial más que todo por aquellas infecciones causadas por clamidia, pero las infecciones por clamidia se caracterizan más en que el cuello uterino es más edematoso, más sensible y que a la hora de hacer el hisopado para recolectar la muestra probablemente puede haber un leve sangrado. Entonces eso le va a ayudar a poder establecer si esa endocervicitis probablemente sea causada por clamidia o sea causada por Neisseria gonorrhea. Puede extenderse también, fíjense, a otros tejidos más profundos en la mujer, ya pudiendo causar dispareunia, dolor a nivel del hipogástrico, dolor lumbar, ¿verdad? Y ya cuando se vean estos signos, ¿verdad? Y estos síntomas, pues debería de valorarse si no se trata ya de un caso de infección a nivel pélvico, ¿verdad? O le llaman ustedes enfermedad pélvica inflamatoria, también las famosas EPI. Fíjense que la vaginitis gonocóxica no es tan frecuentemente en mujeres en edad reproductiva, ¿sí? ¿Por qué no es tan frecuente en edad reproductiva la vaginitis por Neisseria gonorrhea?
porque las mujeres pues ya así como están ustedes a esta edad pues tienen estrógenos, ¿sí? Y su epitelio plano estratificado de la vagina está muy engrosado. Ahora, las mujeres, el problema es con las mujeres anestrogénicas. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene poca cantidad de estrógenos. ¿Quiénes serán mujeres que tengan poca cantidad de estrógenos o anestrogénicas? Las mujeres menopáusicas. ¿Y quién más? ¿Ah? Pero eso es patológico, fisiológicamente, fisiológico. Las prepúberes, ¿verdad? Entonces, son más susceptibles a que haya vaginitis gonocócica en mujeres prepuberales, ¿verdad? Y en mujeres menopáusicas. ¿Por qué? Porque el epitelio de la vagina ya no se encuentra tan estratificado como en las mujeres en edad fértil. ¿Qué pasa? Se va adelgazando las capas, ¿verdad?, de epitelio plano estratificado, y ya pues se adelgaza tanto que puede llegar hasta un nivel más basal de la mucosa. Entonces es más vulnerable a sufrir la infección por Neisseria gonorrhea. Entonces, si se llega a dar una vaginitis gonocócica en este tipo de población, entonces a la exploración física, cuando le pongan el espéculo o cuando hagan palpación bimanual en la mucosa vaginal, entonces la mujer va a presentar dolor, ¿sí? ¿Qué otra cosa puede evaluar? Pues si la mucosa está edematosa y enrojecida o hiperémica, y si también está habiendo una secreción pues mucopurulenta de las paredes de la vagina, ¿sí? Ahora, también esta vaginitis gonocócica puede acompañarse también de otras infecciones, ya sea de la uretra, de las glándulas de Skene, ¿verdad?, o de las glándulas de Bartolino, ¿verdad?, que ya se encuentran pues a nivel de los labios menores. O también puede haber presencia de los que son quistes de Nabot, ¿verdad?, que son estos que están acá, ¿verdad?, a nivel del cuello uterino también. Pero ojo, lo usual en la mujer, así como le llamamos, mujeres en edad fértil, o sea, mujeres que tienen una vida sexual activa, la vaginitis gonocócica no va a ser lo habitual. Lo que tiene que presentarse es más como una endocervicitis. Acá les queda también para que después revisen las complicaciones que se pueden presentar en las mujeres cuando no se da un tratamiento efectivo, ¿verdad?, para este tipo de infecciones, ¿verdad? Y también pues puede haber en la población femenina, también por la anatomía, ¿verdad?, que tiene la mujer, puede también darse una gonorrea anorrectal, ¿verdad? Pero ojo, no vamos a decir que todas las mujeres que cursen con endocervicitis gonocócica van a terminar con gonorrea anorrectal, no, ¿verdad? Solamente puede ser una población relativamente baja. Y decimos acá que apenas el 5% de las mujeres que cursan con gonorrea genital, por así llamarlo, ¿verdad?, van a presentar una infección circunscrita en el recto. Las pacientes pues suelen estar asintomáticas, pero en ocasiones pueden presentar proctitis aguda, y si se llegara a dar esta proctitis aguda, ¿verdad?, o esta gonorrea anorrectal, ¿qué manifestaciones clínicas pueden observarse a nivel del recto? Dolor o prurito anorrectal, la sensación de tenesmo, como les dijeron en clases anteriormente que era eso de tenesmo, la secreción rectal también purulenta que se va a manifestar, y en algunas situaciones pues incluso puede haber hemorragias a nivel del recto. También la gonorrea anorrectal no va a estar delimitada, o vamos a decir de que todas las que solo en población femenina, sino va a ser también en cualquier población que practique relaciones sexuales del tipo anal, ¿verdad? Personas homosexuales, hombres que tienen sexo con hombres, ¿verdad?, pueden estar también, se pueden ver por estas prácticas sexuales, pueden verse influidos en que puedan tener también este tipo de
de gonorrea, obviamente si hay una gonorrea a nivel genital, para que se pueda dar esto. Y fíjense bien que las cepas bacterianas de Neisseria gonorrea que llegaran a dar gonorrea anorrectal son mucho más resistentes a los antibióticos que las que causan únicamente gonorrea a nivel de los genitales. Entonces, para que vean el nivel de complicación que se puede presentar a nivel de estos sitios anatómicos. Una cosa que también ya habíamos mencionado en una práctica de laboratorio, ¿verdad? Y creo que hasta fue pregunta de examen también, que también la gonorrea puede darse a nivel de la faringe, ¿sí? No es muy usual que se presente esta situación, pero se puede dar también. Suele ser leve o asintomática, suele aparecer en personas que tienen la práctica sexual de la felación. La mayor parte de estos casos, fíjense que dicen que se pueden curar de manera espontánea y es rara la transmisión desde la faringe a los contactos sexuales. Es decir, es poco usual de que una gonorrea, alguien que tenga una gonorrea a nivel de la faringe, lo transmita hacia los genitales, ¿sí? Es al contrario, si alguien adquirió una gonorrea faríngea es porque la adquirió de los genitales, ¿verdad? En este caso del pene, porque es los que practican la felación como tal, entonces adquiere de esa manera la Neisseria gonorrea en la mucosa de la orofaringe, no es al revés, eso es poco usual. Y fíjense bien, la infección faríngea también casi siempre va a estar coexistiendo con una coinfección genital. Entonces, en algún momento, si se hace un diagnóstico de faringitis por Neisseria gonorrea, tiene que hacerle la exploración física también a nivel de los genitales para descartar que también no haya infección por gonorrea a nivel ya sea después de los genitales masculinos o femeninos. No lo menciona acá, pero la población femenina en comparación con la masculina es la que suele ser un poco más afectada de este tipo de gonorrea a nivel de la orofaringe. El exudado faríngeo que se recolecte, así como lo hicimos en una práctica de laboratorio hace unas semanas, ¿verdad? Si se sospecha, fíjese bien, de que esa faringitis sea causada por Neisseria gonorrea, debe de indicarse pues los medios adecuados de cultivo para que se pueda sembrar, o por lo menos, como les decía el doctor, bueno, realmente ustedes no le van a decir al laboratorista qué medios de cultivo van a sembrar, pero sí le pueden decir la sospecha clínica, ¿verdad? Entonces, ya con la sospecha clínica que ustedes le pongan al profesional del laboratorio, ellos van a poder colocar los otros medios de cultivo para poder aislar este tipo de microorganismos. También no es común, pero puede darse lo que es gonorrea también a nivel ocular. ¿Y qué pasará acá? ¿Por qué ocurre una gonorrea ocular a nivel de los adultos? Porque hay una autoinoculación. O sea, los hombres, usualmente, aquí sí son los hombres los que suelen presentar gonorrea ocular, es que por estar manipulándose la secreción o el área genital y no tienen las medidas higiénicas adecuadas, se pueden tocar los ojos y se pueden autoinocular la bacteria en la mucosa ocular. Puedan decir ustedes, ¿y habrá esto aquí? Sí, sí hay. De verdad que estos casos hay. Igual también hace como unos 7 años quizás fue que vimos también un caso de gonorrea ocular, ¿verdad? Que ahí estaban dilucidando que cómo pudo haber llegado la bacteria al ojo, pero ya vemos cómo es que ha llegado ahí. Igual en este tipo de pacientes, si hay gonorrea a nivel del ojo, entonces lo más probable es que haya a nivel genital, y también se deben de hacer los estudios pertinentes a nivel
de la uretra masculina en este caso, ¿sí? Ahora, ¿qué se puede observar a nivel del ojo? Pues puede llegar a producirse edema palpebral, hiperemia intensa, quemosis profusa y purulenta, ¿verdad? Y otras manifestaciones clínicas también, ¿verdad? Como la conjuntiva inflamada, ¿verdad? Y lo preocupante ya es esto, fíjense bien, como decimos, la secreción está llena de polimorfonucleares, y estos polimorfonucleares, si están desgranulando enzimas líticas, ¿qué va a pasar en el ojo? Le va a poder provocar úlceras a nivel corneal, y ya eso es una complicación más grave porque lo va a dejar ciego, ¿verdad? Entonces veamos la importancia de hacer un diagnóstico efectivo para este tipo de infecciones a nivel del globo ocular. Eso en pacientes adultos, pero también hay fíjense que aquí es importante que nos aprendamos los nombres propios que tienen las patologías, si ya se dieron cuenta ustedes. Si ya afecta la mucosa ocular de un neonato, ¿cómo se llama la patología? Oftalmía neonatal. Y si ustedes se quieren sonar más, así más rembombante, oftalmía neonatorum, ¿verdad? Que es la otra forma en que el cual le pueden nombrar a este tipo de patología. Es la modalidad más habitual de gonorrea en los lactantes, ¿sí? ¿Y esto por qué pasa? Porque el niño fue expuesto a la bacteria porque nació a nivel o utilizó el canal de parto normal, ¿sí? Puso su carita, obviamente, en la mucosa del endocérvix y de la vagina, y la mucosa ocular es la que quedó expuesta y allí adquirió la bacteria, ¿sí? Por eso ustedes se darán cuenta cuando lleguen a maternidad que de manera profiláctica a los niños se les debe de instilar en los globos oculares, depende de qué protocolo tenga el hospital, ¿verdad? Puede ser nitrato de plata al 1%, ¿verdad? O una pomada que posea antibióticos como eritromicina, ¿verdad? Y la otra, eritromicina o tetraciclinas, ¿verdad? Eso usualmente se puede poner a nivel del globo ocular. Nosotros comercialmente conocemos a las tetraciclinas tópicas, que le ponen en ese caso como terramicina, se darán cuenta tal vez, ¿vea? Y eso pues en nuestro medio se utilizaba mucho de manera profiláctica. Óigase bien, es profiláctico, no es para quitar la infección. Eso es totalmente diferente. Las manifestaciones suelen ser también de naturaleza aguda y van a comenzar de 2 a 5 días después del nacimiento del niño. Y como se darán cuenta en esa fotografía, y otra más impactante acá, ¿verdad?, es la presencia pues de la secreción purulenta, ¿verdad?, a nivel de la conjuntiva. En este caso pues se ve netamente purulenta, pero puede también ser serosanguinolenta. Puede ir seguida de edema, ¿verdad?, a nivel de los párpados, puede haber también quemosis, la secreción espesa y profusa que vemos allí, ¿verdad? Puede también haber como complicación ulceración a nivel de la córnea, provocando lo que son nébulas. En caso de perforación, otras complicaciones oftalmológicas como las que ustedes ven allí, y como la más grave pues la ceguera del producto. Otra complicación que puede darse más que todo en pacientes femeninos, fíjese bien, es la artritis gonocócica, que es una consecuencia de una bacteriemia por Neisseria gonorrhea, es decir, una situación que ha llevado a que la bacteria pase al torrente circulatorio. Estas cepas que causan este tipo de artritis gonocócica son más resistentes a la acción bactericida del suero, y por eso es que se presenta esa complicación de que pasen al torrente circulatorio. Y este tipo de cepas, fíjense bien, no suelen presentarse inflamación a nivel
de la región genital. Entonces, ¿qué pasa aquí? La mujer tiene que haber tenido gonorrea a nivel de los genitales. Pero ¿qué pasó? Como estas cepas no suelen presentar síntomas, entonces no se va a dar cuenta que ha tenido la infección. Tiene que pasar a una complicación a veces para que le dé esta artritis gonocócica, y hasta que ya tenga ese cuadro clínico, pues se van a dar cuenta de que en algún momento tuvo la gonorrea a nivel de los genitales femeninos. Y nótese bien esto: la menstruación es un factor de riesgo, ¿verdad?, para que las mujeres puedan adquirir una artritis gonocócica, ¿verdad? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Está en periodo menstrual, está sangrando, y la bacteria puede estar ahí pasando al útero, ¿verdad? Y como está sangrando, pues la bacteria rápidamente pues puede entrar a la circulación, ¿sí o no? Entonces, por eso, si queremos ser específicos, las mujeres menstruantes son prácticamente las que están o que son preponderantemente más vulnerables a adquirir una artritis gonocócica. Y pueden darse en dos fases: la fase bacteriémica, o es decir, la fase en que la bacteria está pasando en la circulación, que se puede presentar como fiebre, escalofríos, puede haber dolor articular, ¿verdad? Puede haber poliartralgia, que casi siempre va a actuar a nivel de las rodillas, de los codos y articulaciones más distales, ¿verdad?, como la de los dedos, ¿verdad?, y va a eludir aquellos huesos grandes como los de la cabeza y el tronco. Pueden haber también, fíjense, lesiones cutáneas también, y que la característica de las lesiones cutáneas suele ser, en estos cuadros de artritis gonocócica, es que sean la presencia de bulas hemorrágicas, como ven acá, ¿verdad?, o ampollas hemorrágicas. O sea que en el interior de esa ampolla hay sangre, y en algunas situaciones también pueden haber lesiones necróticas después de que esté resolviendo lo que es la formación de la bula. La otra fase es la de la artritis supurativa, que puede afectar una o dos articulaciones, y fíjense que ahí va un orden decreciente, o sea, de mayor a menor casos. ¿A dónde se va a presentar la artralgia como tal? Principalmente en rodillas, después a muñecas, tobillos y codos. En ese orden va el mayor número, como decirle, de probabilidad de que haya afección a nivel de esas articulaciones. No hay antecedente de poliartralgias previas, ¿verdad? Tampoco a veces pueden haber lesiones cutáneas previas como las que ya mencionamos, y a veces es indistinguible de otro tipo de artritis séptica, porque se darán cuenta ustedes en su vida profesional que también no solo Neisseria gonorrea es la única bacteria que puede causar artritis séptica, puede haber otro tipo de bacterias. Ahora, ¿qué herramienta de diagnóstico tenemos a nuestra disposición para poder dar un diagnóstico certero de gonorrea? Y esta la vamos a ver en el laboratorio. La primera, quizás y más importante para los pacientes masculinos, es que le indique usted una coloración de Gram de la secreción uretral. Casi en el 90% de los casos, si es una gonorrea, va a salir ese examen positivo. ¿Qué le va a reportar el laboratorio de esa secreción uretral que sea de un paciente con gonorrea? Le van a reportar que se observan diplococos gram negativos intracelulares o extracelulares, según sea el caso. Con ese reporte casi patognomónico de que es una gonorrea. No tiene que andar esperando cultivo para nada en el caso de los pacientes masculinos. Óigase bien, en el caso de pacientes femeninos, la sensibilidad de la coloración de Gram de la secreción endocervical ya va bajando, es menos sensible.
Entonces, en pacientes femeninos lo más recomendable es el cultivo, ¿sí?, para el diagnóstico de gonorrea. Ustedes pueden ver las formas en que se recolectan. Aquí en este caso, pues en los pacientes masculinos se necesita tomar la secreción uretral por medio de un hisopo de dacrón, ¿verdad? No debe de ser de algodón, introducirse en el meato urinario, ¿verdad? Y lo que algunos colegas no hacen, o usted tal vez si lo hace como médico, es que si no hay secreción, o sea, fíjense bien, si la secreción uretral es espontánea, le dice usted al paciente que se presione el glande, en este caso, y sale la secreción uretral, con el hisopo se recolecta esa secreción. Si el paciente se sigue presionando el glande y no sale secreción uretral, entonces se tiene que hacer esto, ¿verdad? Se debe de introducir la cabecita del algodón 2 centímetros o 1 centímetro del meato urinario y rotar el hisopo, ¿verdad?, para recolectar la muestra adecuadamente y mandarla rápidamente al laboratorio para los estudios. Si son estudios de cultivo, debe de hacerse lo más rápido posible, porque Neisseria gonorrea, como ya dijimos, es una bacteria bastante exigente, entonces debe de inocularse lo más rápido posible. Ustedes, esto es lo que se va a ver en el laboratorio: la presencia de diplococos gram negativos intracelulares en los polimorfonucleares, ya sea de una secreción uretral en el caso de los hombres o una secreción endocervical en el caso de las mujeres. Se logra más o menos, ¿verdad? Sí. En el interior de los polimorfonucleares deben de verse esos diplococos. Aquí ustedes pueden ver que aquí están intracelulares, pero pueden haber extracelulares también. Aquí tenemos otro tipo de pruebas, por lo menos la amplificación de ácidos nucleicos, que son las pruebas NAT, que son las que están utilizándose actualmente, ¿verdad? En nuestro país pues no se están haciendo, pero en otros países sí. Pero esta sí, fíjense, la prueba del nitrocefin, ¿se recuerdan ustedes para qué se utilizaba esta prueba? Para saber si la bacteria es resistente a fármacos betalactámicos, ¿sí? Es importante saber, más ahora en la actualidad, porque hace unos años se emitió una alerta epidemiológica en que estaban apareciendo cepas resistentes a la cefalosporina de tercera generación, que son las que se utilizan para el tratamiento de la gonorrea, ¿verdad? El antibiótico de escoge casi siempre es la ciprofloxacina, ¿verdad?, intramuscular, en dosis única para el tratamiento, pero si se está presentando a recurrencia o más que a recurrencia, no se está resolviendo la infección, entonces se le tuvo que haber hecho esta prueba al paciente, bueno, o al aislado que se saca de Neisseria gonorrea, para saber si realmente es resistente a esos antibióticos betalactámicos. Si estamos pensando en una gonorrea, en este caso, como en que esté en la artritis gonocóxica en fase bacterémica, entonces obviamente le puede indicar un hemocultivo, ¿verdad? Aunque la sensibilidad es bien baja. Y si es una artritis gonocóxica en la que esté como artritis supurativa como tal, pues obviamente el líquido sinovial es el que, con usted como médico, porque ese sí, únicamente el médico es el que puede tomar el líquido sinovial de las articulaciones. Y ese líquido sinovial debe de ser cultivado en un caldo para hemocultivo, y ahí pues se esperaría aislar a la bacteria. Bueno, por cuestiones de tiempo, igual parte de la epidemiología les va a quedar en la presentación, ¿verdad? Recordemos pues que esto es una enfermedad de transmisión sexual, ya habíamos dicho, único reservorio es el humano, y lo que les había dicho, el estado portador suele ser las pacientes femeninas. ¿Y por qué?
porque ya les dije por qué razón, ¿verdad? Bueno, también pues les va a quedar esto para que lo revisen con más detenimiento, ¿verdad? Y quiero ver, bueno, quizás solo para cerrar con eso, con la prevención, fíjense bien, los métodos eficaces para prevenir este tipo de infecciones de transmisión sexual deben de ser métodos de barrera. ¿Como cuál? El uso del preservativo, ¿sí? Debemos de dar, ustedes como médicos u otros profesionales en salud, educación, ¿verdad?, en cómo se transmiten las ITS, cómo se debe de usar estos métodos de barrera adecuados, ¿verdad? También se le debe de dar un seguimiento a los contactos sexuales que una persona tenga, como si una paciente o un hombre es diagnosticado con gonorrea, se le debe de dar también un seguimiento a sus parejas sexuales o a su pareja sexual para que pues no desarrolle enfermedad, o evaluar si realmente también él tiene o ella tiene esta infección. Importante lo que les decía, la quimioprofilaxis para evitar ¿qué patología? Oftalmía neonatal, ¿verdad? Y pues por el momento no hay vacunas disponibles por las situaciones que les mencioné al inicio. La variación antigénica que presentan los PILIS, por ejemplo, y también la variación antigénica que presentan las proteínas de opacidad. Entonces, por eso actualmente no tenemos desarrollada una vacuna eficaz para la prevención de la gonorrea. Mucho de esto lo vamos a volver a retomar en el laboratorio, ¿verdad?, para la próxima semana. La próxima semana es que vamos a trabajar con este laboratorio. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Habíamos dicho de 2 a 5 días en el hombre, y lo vamos a dejar aproximadamente en las mujeres 10 días, ¿verdad?